Animales con capacidades extrasensoriales. Auténticos superhéroes de la naturaleza. Criaturas que salvan vidas. Hoy os vamos a hablar de historias verdaderamente sorprendentes. Porque no solo los perros o los gatos han protagonizado sucesos increíbles que merece la pena recordar. Caballos, ballenas o delfines también han demostrado que el reino animal es más inteligente, empático y emocional de lo que imaginamos. Iniciamos viaje. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros felices porque siempre que estás rodeado de mucho verde, particularmente a mí mis amigos siempre me dicen que yo de Burgos para arriba, porque me gusta mucho la frondosidad del norte de España, pues si encima sigues todavía más al norte y te metes en la Gran Bretaña, en Inglaterra, ni os cuento. Y aquí estamos al lado de un castillaco muy propio de estos lares, el castillo de Carisbrooke. Laura, qué bonito es esto, ¿verdad? Seguro que tiene fantasma. Bueno, segurísimo. Yo todos estos castillos ya sabes que me fascinan. Creo que son preciosos y además siempre tienen esa cosa como medio gótica, medio romántica, ¿no? Que invita pues a pensar eso, que seguro que hay fantasmas. Es un gótico ladrillo, ¿no? Que se llama, ¿no? Porque claro, son castillos de una estética normanda, ¿no? Que ya sabemos que eran como muy mazacotes, pero que claro, es que toda esta parte está absolutamente sembrada de castillos de estas características y bueno, pues lo que decimos, que si aquí un castillo no tiene fantasma, pues pierde categoría. Y bueno, y la historia también del por qué estamos aquí, pues ya la contará luego Jesús, pero es preciosa. Claro, que está justificado. Aquí hay un animalito, bueno, un animalazo. Más bien, ¿no? Que tiene una historia que tiene mucho que ver con la temática con la que hoy pretendemos afrontar el Colegio Invisible. Jesús, ¿cómo estás? Pues bien. Cabalgando, ¿no? Los prados de Inglaterra. Verás. Bueno, luego hablaremos de este caballo, que quizás sea el ejemplo más representativo de lo que hoy vamos a hablar, pero ha habido de todo. Muy bien, disfrutando de este ambiente, que me encanta esta zona, y descubriendo este castillo, que no lo conocí, o sea que mira, no está de más. Hay que decir que como, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Después de la cuesta de enero, pues el presupuesto está un poquitín hacia lo bajo, y hemos cruzado desde Santander hasta Inglaterra, el sur de Inglaterra, en el ferry, que es una auténtica maravilla, porque vas muy, muy cómodo. Se menea un poquitín el barquito, pero la verdad es que es tremendamente cómodo, y aquí sí puedo decir que has ejercido, Josep, de capitán Pescanova. Vamos, ¿cómo estás? Me he puesto hasta el ¿cómo se llama esto? El chubasquero. El chubasquero amarillo, claro. El chubasquero. Sí. Ahí buscando las merluzas, ¿no? Acabo de establecer la relación que nunca habíamos hecho. Si Josep es el capitán Pescanova, yo soy la sepia. O sea, pues es verdad. Estamos al completo. Blanquito andas, sí. Zona, pues cuidado que tenemos un halcón en el grupo y los halcones comen sepias, así que mucho cuidado. Bueno, pues nada, que vamos a hablar de algo que nos gusta mucho en este equipo porque, bueno, pues porque es un mundo súper interesante de investigar, de conocer. Si estuviera aquí Miguel Pedrero, pues estaría absolutamente feliz. En fin, la primera pregunta, ¿tenéis animalitos a vuestro lado? Yo de cuatro patas, por supuesto. No, pero... Yo sí, no tan cerca como me gustaría, porque bueno, por circunstancias de la vida está en mi pueblo, con mi familia, yo estoy aquí, pero sí un gatito como Laura, somos de gato. Bueno, el de Laura es un gatazo. Sí, yo he tenido gato y he tenido perro. Ahora tengo gato, pero he tenido también perro y reconozco que si fuera por una cuestión poco práctica, tendría la casa como si fuera un zoológico, porque me encantan los animales. O sea, tengo un problema con los animales. Oye, una vez que has tenido gato y perro, ¿cuál te tira más? Es que son diferentes, no tienen nada que ver. O sea, el perro me gusta mucho, pero es verdad que da mucho trabajo. Tienes que tener tiempo para poder sacarlo, para pasearlo, etcétera. El gato es más independiente, te ahorras muchos problemas en ese sentido. El perro quizás es más social, el gato es más independiente. Cada uno tiene... Pero bueno, me gustan los dos. O sea, me gustan los dos por diferentes motivos y no sabría decirte cuál prefiero. Bueno, pues déjame decir que yo sí tuve un perro hace muchos años. ¿Te pega? Un pastor alemán, que además encontramos en la calle abandonado. Un cadell, o sea, un pequeñito, vamos, ¿cómo se llama en castellano? Por Dios. Pues un cachorro. Un cachorro. Gracias. Es que a veces lo he dicho en catalán, cadell. No, pero es que también en castellano se puede decir cadejo. Ah, sí. Pues mira, un cadejo. Un cadejo es un cachorrín, sí. Pues tuve un cadejo de pastor alemán que protagonizó una historia que sería digna de figurar en el programa de hoy. Porque... Ya está, es que siempre tiene historias. Mi papá, que era camionero, se llevaba consigo al perro pues en la caja para vigilarla. Entonces había bastante chorizos, estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80. Y
Y el perro en cuestión, pues en un momento determinado aquello comía mucho y decidimos dárselo a un médico que cuidara de él, ¿vale? Pero el perro se le fugaba al médico y perseguía al camión de mi padre. Unas veces llegaba hasta Barcelona y se lo encontraba y decía, ¿pero tú qué haces aquí? Y se lo volvía a llevar al médico. Otras veces venía a casa, es decir, iba rastreando literalmente el lugar donde mi padre iba. ¿Qué? Una cosa muy, muy, muy curiosa. Bueno, eso es Pues, algo que... Fíjate, de anécdotas así también puedo explicar yo una del primer gato que tuve Cuenta. cuando yo era joven en casa de mis padres. Lo teníamos en la casa de veraneo. Y el gato, cuando era invierno, lógicamente mi madre no lo quería en el piso, con lo cual lo dejaba en la casa de veraneo y la vecina se ocupaba de darle comida. Pues todavía no entiendo cómo el gato el domingo desaparecía y no volvía a aparecer hasta el viernes 10 minutos antes de que llegáramos con el coche. Sabía perfectamente a qué hora llegábamos. Es otra de las cosas sorprendentes de los animales, el concepto del tiempo, cómo miden ellos. Sí. El tiempo es una cosa que a mí siempre me maravilló, que no entendía cómo el pobre gato sabía que llegábamos ese día y a esa hora. Bueno, pues fíjate, hemos empezado con anécdotas personales, así que invitamos ahora mismo a nuestros queridos invisibles a que a través de nuestras redes sociales, que ya sabéis que estamos en Twitter, @ColeInvisibleOC, también en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, a que nos contéis las anécdotas más curiosas que habéis tenido con estos compañeros de vida, porque es que al fin y al cabo Loren, son familia. Tienes dos. Yo tengo dos, sí, a sí, Mochi, sí, ¿no has tenido nunca ninguna historia paranormal? Sí, bueno, más que paranormal. A ver, yo tengo 2 bichones malteses, que son unos perretes muy chiquitines, pero con mucho carácter. O sea, son perros que Doy fe. se creen Sansón. O sea, es muy curioso, ¿no? Y sí, además tienen nombre japonés. Uno es Mochi y otro es Bao. El dulce japonés y el... Bao tiene más mala leche, hay que decirlo. Japonés. Sí, es más jovencito, es más jovencito. No, yo con Mochi, básicamente, pues es que es un perro viajero, ¿no? O sea, yo creo que los perros al final acaban cogiendo un poco el sentido propio de la forma de vivir de los compañeros humanos, ¿no? Y yo cada vez que me iba de viaje, pues el perrete venía y traía su juguete, lo metía en la maleta. O se metía directamente él. Bueno. O se metía directamente él. O sea, en alguna ocasión, de hecho, me he llevado... No, pero sí me he llevado pues un macuto, ¿no? Y él asomando la cabeza. Claro, luego se ponía muy triste porque no se venía, ¿no? Pero sí, él es curioso, ¿no? Eso de llévame. Yo en algún viaje he abierto la maleta y me he encontrado con algún juguete del gato dentro que lo había metido él para venirse. Fíjate. Bueno, no te voy a contar lo que le pasó a un vecino mío con un gato, porque, madre mía, estuvieron buscándolo un tiempo hasta que abrieron la cama plegable. Pero, en fin, pobrecitos, sí, son estas cosas terribles que pasan. En fin, pues eso, que os invitamos a que nos contéis todo lo que queráis a través de nuestras redes sociales, porque seguramente muchos de los que nos estáis escuchando al otro lado de estos micrófonos, pues tenéis un compañero fiel, en este caso representado en algún animalito. Ya que hemos empezado con los gatos, Laura, ¿por qué la importancia del gato en las culturas del pasado casi hasta el punto de ser divinizado? Pues mira, fíjate, si te parece empezaremos por Egipto, que quizás es lo más conocido, donde los gatos pues ocuparon un lugar súper especial tanto en la sociedad como en la religión. De hecho, la máxima cosificación de esa divinidad del gato era la diosa Bastet, representada con cabeza de león o gato, y era una deidad egipcia que se asociaba a la casa, a la fertilidad y a la protección. Y que es preciosa, además, la representación que los gatos domésticos... Sí, piensa además que los gatos domésticos llegaban al extremo de realizar ceremonias de momificación con ellos para preservarlos para la otra vida. Hasta ese punto se le daba importancia. De ahí podemos saltar, por ejemplo, a los romanos. Y es que en el caso de los romanos tenía muy buena fama. De hecho, representaban la victoria. Y también acompañaban muchas veces a las tripulaciones porque acababan con las plagas. Era un motivo bastante práctico, ¿no? En el siglo V emigran a los Países Bajos y es desde ahí donde se extienden por toda Europa. Pero en la Edad Media caen en desgracia. En la Edad Media se asocian con la brujería, con el demonio, y entonces evidentemente empiezan incluso a matarse muchísimos gatos, lo cual hace algo negativo, que es que esa matanza excesiva supone que aumente la peste. Claro, no olvidemos que el gato es un buen ahuyentador de plagas, sobre todo de ratas y cosas por el estilo. Claro, y la rata es la que provoca precisamente la epidemia de la peste. Claro.
Claro. Pero bueno, a pesar de esa época, en el Renacimiento esa suerte cambia y empiezan a ser representados en el arte, en la literatura, simbolizan la gracia, también el misterio, y además los nobles y los aristócratas empiezan a apreciarlos como mascotas por su valor estético, porque se les considera un animal muy elegante, un tesoro casi. Y de hecho cuentan que hasta Napoleón era amante de los gatos, por ejemplo. En el siglo XIX empiezan pues a consolidarse como animales de compañía. Hasta entonces era mucho más casual el hecho de tenerlos en las casas de forma sistemática, y se empiezan a criar pues razas diferentes, como por ejemplo el persa, el que es mío, el siamés, el Maine Coon, y dejan de ser cazadores y guardianes para pasar a formar parte del hogar y comprenderse ya casi como miembro de la familia. O sea que, como puedes ver, pues han tenido diferentes momentos en la historia. Sí, desde luego que sí. Pues eso es verdad que es un animalito que, por desgracia, hubo un tiempo en el que prácticamente se le atribuía unas características satánicas, y como bien has dicho, fíjate, esto no lo había pensado nunca, pero es cierto, claro, los gatos son especialmente buenos en lo que es la contención de plagas, pues como pueden ser las ratas, ¿no? Y efectivamente, pues la peste, a través de una cosita que se llama Yersinia pestis, pues era la que, a través de la pulga, ¿no? ¿Cómo te gustan los nombres extraños? Sí, sobre todo porque además esa época que es un poquitín oscura, ¿no?, de la humanidad, toda la época de la peste bubónica y de la peste negra, me parece fascinante, ¿no? Porque efectivamente es que un componente muy humano, aparte de la propia guarrería, lógicamente, los sistemas de saneamiento de entonces no eran los de ahora, pero también es verdad que la contribución que hizo el humano, eliminando por su carácter satánico a decenas, cientos, miles de animalitos como los gatos, pues contribuyó a que hubiera millones de muertos en Europa y en Asia, ¿no?, principalmente. Bueno, en fin, que estamos hablando de animales que en ocasiones, como el perrito del padre de Josep, que parecía que tenía una serie de facultades paranormales, pues es que esto del sexto sentido de los animales, de las facultades paranormales, parece que ya no solo es que se esté estudiando, es que es más evidente, ¿no?, de lo que pensamos. Hay casos, algunos comentaremos a continuación, pero también hay que poner algo de racionalidad en todo este asunto, porque es verdad que muchos de los pretendidos fenómenos paranormales podrían tener explicación en los sentidos agudos muy acusados que algunas especies poseen. Por ejemplo, los perros tienen 40 veces más células olfativas que el ser humano, y esto les faculta a poder oler aspectos y cosas, incluso algunas enfermedades efectivamente, de sus dueños, ¿no?, de las personas que se relacionan con ellos. Perdona, ¿no había un gatuelo que se paseaba por un hospital en Londres, creo que era, y que todo paciente... luego lo tocaremos. Vale, pues es que se lo dejamos ahí el spoiler, o sea, no el spoiler, sino el cebo, porque de verdad que la historia del gatuelo es que es... Y ya que hablas de gatos, los gatos, por ejemplo, poseen un sentido muy agudo del oído, ¿no? Son capaces de percibir sonidos y vibraciones que son inaudibles al oído humano, y su vista además también es excepcional, especialmente en la oscuridad. Además del olfato, que al igual que los perros están muy desarrollados. Pero no sé si esto podría explicar un ejemplo histórico, que es el que protagonizó el Jock, que es como se llamaba el gato de Sir Winston Churchill. Al final lo digo bien, ¿eh? Churchill. Ahora hay una aplicación que para pronunciar inglés, que bueno, son tonterías mías. Bueno, estudió Churchill cuando Harvard. Cuando Churchill estaba ya enfermo, en cama, atendido por sus médicos, en las puertas de su muerte, pues resulta que el gato, Choc, empezó a maullar como un loco. Y curiosamente al día siguiente falleció. Es decir, que se estableció una relación causa-efecto entre la muerte de Churchill y los maullidos de su gato. No es raro, por tanto, que se haya vinculado, además la tradición lo hace con las brujas, a los gatos, y ese sexto sentido de percibir especialmente la muerte. Mal rollo. Sí, a veces pasa, ¿no? De hecho, el parapsicólogo norteamericano, el doctor Robert Morris, utilizó animales como controles en sus experimentos durante los años 60. Y se dice que en una ocasión estuvo estudiando una casa habitada por fantasmas, y concretamente una habitación en la que había ocurrido una tragedia. Y para el experimento utilizó 3 animalitos.
bueno, uno no sé si es muy animal, porque es un pelín salvaje, pero utilizó un perro, un gato, una rata y una serpiente de cascabel. Joder. El caso es que cuando hizo entrar al perro, en menos de un minuto, en menos de un metro de la habitación, empezó a gruñir y volvió a la puerta. De ningún modo pudo evitar que el perro le obligaba a entrar y él para atrás. No había manera. Como si hubiera algo, como si detectara algo que le diera miedo. Y esto ha pasado también, si me lo permites, en algunos expedientes españoles, por ejemplo, en casos de encuentros cercanos con humanoides o con apariciones. Los perros parecen dar vueltas sobre sí mismos, no quieren entrar, como si percibieran, como si hubiera una barrera invisible. Esto Tú prueba meter un perro en una sesión de espiritismo y verás lo que pasa. No lo he hecho nunca. Enloquece, directamente enloquece. Yo lo he hecho. Enloquece. Joder. O sea, hay que sacarlo porque se vuelve agresivo. Qué experimentos Puede más llegar raros a volver haces ahora. agresivo incluso. Bueno, pues fíjate, el gato, que también le pone en la habitación de brazos de su amo, cuando llega a una distancia parecida, es decir, a ese metro dentro de la habitación, salta inmediatamente sobre la espalda del amo. Joder. Y le clava las uñas. ¿En serio? Literalmente, o sea, que Para es eso no hace casi falta. como posesión del diablo. Luego salta al suelo y se dirige hacia una silla. Pasa algunos minutos bufando y mirando fijamente a esa silla vacía, y al cabo de un par de minutos gira lentamente la cabeza hacia la ventana y luego aparta la vista de ella para adoptar una posición de ataque que se queda así en unos 5 minutos. El único animal que no reaccionó, ¿sabéis cuál es? ¿Recordáis que había una cascabel y una rata? Sí. La rata. No me digas. La rata, al cabo de un rato, rato, Sí. eh, Eso se puede malinterpretar Sí. de muchas formas, ¿eh? se la llevaron a otra habitación de la casa y es el único que se comportó con total normalidad. O sea, las ratas pueden estar en cualquier parte. En 1974... La rata incluso- estaría mirando de perfil a la serpiente cascabel, diciendo, yo no me muevo, no sé a qué. En 1974, como digo, se tomó una fotografía en el que el extraño comportamiento de un gato parecía seguir con la mirada un objeto por toda la habitación, y al revelar apareció allí una especie de orbe, de material luminoso que no era percibido por ninguno. También Pues es muy iba a ser un conocido. mosquito. ¿No? Bueno, si hubo flash podría ser, ¿eh? No Claro, se puede pues te descartar. digo. Pero de todas formas, tal vez el caso más llamativo y que comentábamos a micro cerrado es el de Moro, el perro de los entierros en Pero Fernán no cuentes Núñez, eso porque eso es más adelante. que bueno, tiene No a estamos sus haciendo aquí espaldas- mucho cebo, ¿eh? Es una historia muy... tiene a sus espaldas un montón de cuestiones de adivinar muertes. De adivinar. Bueno, que luego Jesús nos va a profundizar en la presencia de este perrito, que se ganó además la simpatía y el cariño de prácticamente toda la comunidad donde vivía. Pero estamos hablando de... Josep, apaga el teléfono, hombre. Es que, de verdad... bueno, venga, vamos a continuar. Mientras Josep hace sus cositas con el teléfono. Estábamos hablando de animales que aparentemente tienen, bueno, pues lo que podríamos denominar fenómenos o capacidades extrasensoriales, pero hay que decir que hay animalitos, Jesús, que tienen auténticos poderes o superpoderes, pero de verdad, o sea, no de broma. Claro, es que el matiz que hacía Josep antes es interesante, ¿no? Esa capacidad extrasensorial es realmente algo que se nos escapa o es un desarrollo de determinados sentidos muy superior o muy diferente al de los humanos. Pues esos superpoderes de los animales, ¿no? Que en contraste con los humanos nos superan en según qué situaciones, la verdad es que hay, pues eso, condiciones muy, muy curiosas. Déjame interrumpirte para decir que no sé si nos superan o no. O sea, lo que ha ocurrido con el ser humano es que se ha acomodado a la vida de ciudad. Es decir, tú no tienes necesidad de un olfato extraordinario, Claro. ni de una vista extraordinaria, A ni de veces un... es mejor no tenerlo. Claro, pero fíjate, estaba pensando en el tsunami del sudeste asiático, Sí. que ahora cumple, no sé si fueron 25 años, ¿no? O 20 años. Tanto no creo. Y que hizo que muchos animales se salvaran yendo a zonas altas, pues, simplemente utilizando su propio instinto. Porque cosa que- percibieron No que solo venía eso, la ola. sino que incluso, por ejemplo, los elefantes, que eran uno de estos animales que realmente adelantaron un poco la tragedia, ante determinados comportamientos extraños, sus cuidadores dijeron, ojo, que aquí algo pasa, ¿no? Y siguiendo a los elefantes salvaron
salvaron la vida. Fíjate. Pero volviendo un poco a estas capacidades, ¿no? Estos superpoderes, podemos decir, por citar algunos de los ejemplos más curiosos y que incluso tienen aplicaciones prácticas después en nuestra tecnología y en nuestra vida diaria, pues quizá el primero que nos viene a la mente sería la ecolocalización, que básicamente es la localización mediante ecos. Y el ejemplo más conocido, para que nos situemos ya de base, es el murciélago, ¿no? Que usa sus chillidos de alta frecuencia para localizar insectos, obstáculos, todo esto en la oscuridad ante la falta también de vista. Pero hay muchos más animales que utilizan esta ecolocalización, como las ballenas, los delfines, algunas aves, principalmente las nocturnas. Para entendernos, y aunque sea un contrasentido, nunca mejor dicho, son capaces de ver gracias al sonido en lugar de usar los ojos. Y el funcionamiento de esta ecolocalización, que sería uno de esos sentidos muy desarrollados en los animales que hemos citado, es sencillo, ¿no? Ellos emiten un sonido, puede ser un chillido como el del murciélago o un clic, como lo denominan, por ejemplo, en ballenas o delfines. Ese sonido viaja hasta que choca con algo, que puede ser pues un obstáculo u otro animal. El sonido rebota y vuelve como un eco. El animal escucha el eco y con ese cerebro, digamos, súper entrenado, preparado para recibirlo e interpretarlo, calcula la posición del objeto, la distancia e incluso, en según qué especie, puede llegar a hacerse una idea de la forma del objeto como ha recibido ese eco. Es como si el murciélago pues lanzara un grito y el eco le dijera algo así como: cuidado que hay un mosquito a 2 metros a tu derecha y está volando lento. Es curioso porque, como digo, esta ecolocalización ha inspirado, ¿no? Ya ha funcionado. Algo que estaba en la naturaleza ha tenido aplicaciones prácticas, como puede ser el sonar en los submarinos, el radar en la aviación, e incluso haciendo alusión precisamente a esa ceguera o falta de visión, por ejemplo, de los murciélagos, esta ecolocalización se ha utilizado para desarrollar tecnología que ayuda precisamente a personas con discapacidad visual, como pueden ser los bastones inteligentes que emiten sonidos y vibran si detectan un obstáculo, o incluso pues sistemas auditivos que generan esos clics y después traducen esos ecos dando información del entorno. Para que nos hagamos una idea, ahora que ha salido y hay mucha expectación otra vez con Daredevil, sería una especie de superpoder, es decir, tiene desarrollado y utiliza esa ecolocalización a un nivel tremendo. Seguimos con otras de estas cualidades, como puede ser la electropercepción, que es como otra especie de superpoder que tienen algunos animales para sentir la electricidad de su entorno, pero no la electricidad que nosotros conocemos mediante los cables y estas cosas, sino que serían débiles señales eléctricas que generan los músculos y los nervios de otros seres vivos, obviamente, incluso cuando se mueven o respiran. Por ejemplo, esto se da mucho en animales acuáticos, donde, bueno, pues un pez, por ejemplo, que se mueve, genera pequeñas corrientes eléctricas en el agua, que serían campos eléctricos naturales. También los animales acuáticos, muchos de ellos, tienen unos sensores especiales, tienen unos órganos o células que detectan estos campos eléctricos, y con esta información, pues al igual que pasaba un poco con el murciélago, pueden saber dónde hay una presa, un depredador e incluso determinados objetos, sobre todo en zonas oceánicas profundas donde la oscuridad es absoluta. Es pues eso, como tener un radar natural que detecta la electricidad y que sirve a muchos animales para sobrevivir al entorno. Y aquí nos encontraríamos tiburones o rayas que utilizan esta electropercepción, peces eléctricos como el pez cuchillo o el pez elefante. Curiosamente, el ornitorrinco se cuela en esta lista, que parece que en el pico tiene estos sensores eléctricos para cazar, sobre todo en ríos de aguas turbias, y las anguilas, que aunque generan electricidad para atacar o defenderse, también la utilizan, digamos, a modo de electropercepción para mapear el entorno. Y por terminar, muy rápidamente, hablábamos de elefantes, hablábamos de olfato, y es sin duda los elefantes uno de los mejores olfatos del reino animal, y lo usan para sobrevivir y sobreponerse al entorno. Son capaces, de nuevo, ¿no?, de leer o descifrar el mundo a kilómetros de distancia. Y claro, puede parecer de perogrullo, pero ¿a qué se debe? Pues ya podéis imaginar que aquí el tamaño de la trompa importa, porque al ser más larga, obviamente tiene también muchos más receptores, muchos más que los humanos o los perros, y también sirve, en función de hacia dónde la orienten, digamos, como para canalizar
o centrar el tiro, nunca mejor dicho, para oler algo concreto a kilómetros. Pueden usarlo para buscar agua, para encontrar comida, para detectar enemigos e incluso para comunicar emociones. Bueno, os estabas diciendo lo de la geolocalización, y si no recuerdo mal, yo tengo entendido que, por ejemplo, el sistema natural de geolocalización de las palomas se estudió y se aplicó, por ejemplo, a algo tan sumamente terrible como son los sistemas de geolocalización GPS de los misiles. O sea, estamos hablando de que al final el ser humano se fija en lo que es el entorno natural para aplicarlo, a veces con buenos fines y otros con bastante mala leche. Laura, estamos a punto de terminar la primera media hora, pero si te parece, vamos a dar unas pinceladas, que ahora avanzaremos en nuestra segunda hora, sobre un lugar que es uno de los favoritos, sin lugar a dudas, en el Colegio Invisible, que es Greyfriars. ¿Qué es y qué sucedió allí? Pues Greyfriars es un cementerio que tenemos en Escocia, donde se produjo y sigue habiendo uno de los poltergeists más importantes, creo yo, a nivel mundial, ¿no? Es el lugar donde desgraciadamente Mackenzie maltrató hasta la muerte a los Covenanters, encerrándolos en ese cementerio, en un lateral de ese cementerio, y dejándolos morir en muchos casos de hambre y de penurias varias. Ese poltergeist se supone que se desata porque al lado de ese lugar se entierra al propio Mackenzie, se le crea un mausoleo, y ese mausoleo un buen día es, digamos, la paz de ese mausoleo es interrumpida por un vagabundo que decide entrar y pernoctar dentro, y a partir de ahí se desatan todos los infiernos y todos los demonios que nos podemos imaginar y más. Pues ahora en la segunda hora seguiremos contándoos más cosas de este personaje, George Mackenzie, de los Covenanters. Os contaremos quiénes fueron y también por qué se desencadena ese poltergeist. Hubo a quien le dio por jugar con algo que no debía. Pero todo esto os lo contamos en la segunda hora. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y regresamos enseguida. Estáis en el Colegio Invisible. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos hablándote de seres vivos que están muy cerca de nosotros, que comparten vida y que nos dan cariño, alegría y fidelidad. Porque además tienen superpoderes, los animales. Y hayamos terminado la primera media hora, Laura, hablando de uno de esos lugares que sin duda alguna forman parte de la geografía misteriosa del Colegio Invisible, el cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Por hacer un breve resumen a lo que habías comentado, hay un personaje muy asociado a este lugar que se llama George Mackenzie, al que por cierto denominaban Bloody George, Jorge el Sangriento, y que se dedicó a acabar con aquellos que estaban en contra del rey Carlos II de Inglaterra. Se llamaban los Covenanters. Los encerró en una cárcel que hay justo al lado de este cementerio. Estuvieron durante muchísimo tiempo a la intemperie. En fin, ya sabemos cómo es el clima en Escocia. Pues esta gente sufrió lo indecible: hambre, lluvia, frío, y fueron muriendo. De ahí que este hombre se ganara ese sobrenombre precisamente de Bloody George. Y además, para más Inri, dijo: pues yo me quiero enterrar aquí al lado del cementerio, para seguir haciéndoles la vida imposible a los Covenanters más allá de esta vida nuestra, ¿no? Bueno, y parece ser que tiempo atrás un vagabundo que se puso a dormir encima de la lápida, se le rompió la lápida y acabó dentro de la tumba, y a partir de ahí se desencadena ese poltergeist, Laura, que hay que decir que nosotros estuvimos allí hace unos años en Escocia, estuvimos además acompañados de una guía en este cementerio, y pasaron cosas muy raras, ¿no? Bueno, piensa que hay guías que se niegan a entrar. De hecho, para entrar, antes estaba abierto al público, ahora está encadenado y tienes que pedir un permiso especial y tienes que firmar un formulario donde tú te desentiendes de si te pasa algo por entrar allí, porque hubo una época en que realmente tuvieron serios problemas con desmayos, gente que habían arañado, agresiones, todo tipo de cosas. Se desataron todos los demonios, como te decía antes, y de hecho de los dos guías que llevábamos, uno recuerda que entró en pánico y que no quería entrar, se quedó en la puerta y dijo que entráramos nosotros, sí. Y cuando nos vio con máquinas de investigación paranormal, un poco más se le da un parraque al pobre hombre. O sea, que bueno. Sí, pero es cierto que de repente empezaron a salir, bueno, tú sabes que yo siempre mantengo mi sano escepticismo con estos aparatos, pero algo ocurrió. Además, tenemos vídeos donde aparecen orbes dorados, pero más clarísimos, saliendo de una de las tumbas, fotos donde aparecen nebulosas que a simple vista no estaban. Bueno, o sea, te quiero decir, es una zona muy activa. Para aquellos que vayan vale la pena visitarla, pero eso sí, que se atengan a las consecuencias. Sí, esa advertencia por parte del consistorio, que nosotros pensábamos, bueno, pues es parte del marketing, ¿no? Para que la gente, sí, del show, no bastante que te digan que no vayas para que
la que quieras ir, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, en ese lugar donde se obtuvieron esas fotografías, que es conocido como el Mausoleo Negro, que es uno de los sitios fundamentales dentro de la ruta de este cementerio, considerado el sitio más paranormal, ¿no? Con más actividad, pues hay que decir que años atrás un sacerdote fundamentalista bastante radical decidió exorcizarlo y el hombre acabó pues a palo molido. O sea, lo que fuera que hubiera allí, él entró y salió totalmente golpeado. De hecho, había bastantes fotografías publicadas en diferentes páginas de internet. En fin, que es un sitio agradable al que si uno va hay que tener cuidadito, que la sugestión a veces hace también de las suyas. Y aquí hay que decir que en todo este entorno de oscuridad, de muerte, de sangre, de más allá, más bien oscuro, hay mucha luz, representada en el que es, sin duda alguna, el habitante más ilustre de Greyfriars, un perrito llamado Bobby. ¿Por qué es conocido este animalito? Pues hablamos de un perro de raza Skye Terrier que fue el mejor amigo del policía John Gray hasta su muerte por tuberculosis en 1858. Después de que su dueño fuera enterrado, piensa que iban todo el día juntos, hacían las rutas juntos, el perro no se separaba nunca de él, pues cuando el pobre hombre muere y es enterrado en Greyfriars, Bobby decide no moverse de la tumba, jamás. Fíjate. No había Dios que lo sacara de allí. De hecho, llega un momento que durante esos 14 años que Bobby permanece junto a su amo, los habitantes de la ciudad se encariñan con él, le llevan alimentos, lo cuidan, pero él no se mueve de la tumba nunca. Y en 1872, cuando él fallece y por fin descansa en paz, todos los ciudadanos de Edimburgo piden que por favor se deje que se entierre excepcionalmente, porque no se puede enterrar en un camposanto a un animal, en principio, que dejen enterrar a Bobby junto a su dueño. Bueno, lo que consiguieron es que dejaran enterrarlo no dentro, pero sí justo al lado, para que pudiera pasar la eternidad junto a su propietario, ¿no? Y ahí, pues en la puerta de este cementerio hay precisamente una estatua a Bobby, una estatua de bronce muy bonita, que además está desgastada de la cantidad de gente que la toca al pasar. Sí, hay que decir que lo que se comenta en este cementerio es que el perrito Bobby todavía hoy, pues alegre y risueño, se pasea por el cementerio y se acerca a la tumba de John Gray, que continúa estando allí. Es cierto que efectivamente, como dice Laura, no pudo ser enterrado en el camposanto, pero fue colocado en una pequeña urna en el muro que rodea este camposanto, que por cierto, ¿tú qué te pareces a Harry Potter, Jesús? No, es verdad. ¿Tú qué te pareces a Harry Potter? De mayor. Thomas Riddle, ¿no? Es Lord Voldemort. Sí, ¿no? Yo creo que bien, sí. Bien, bueno, pues hay que decir que si uno se pasea por Greyfriars y empiezas a observar las tumbas, está la tumba de Thomas Riddle. Creo que es Riddle, es que ahora mismo no lo recuerdo bien, porque hay que decir que muy cerca de este cementerio de Greyfriars se encuentra el pub de Elephant House, donde la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, pues ejerciendo esa terapia que le había recomendado su psiquiatra de escribir para pasar la depresión que estaba sufriendo, pues se paseaba por el cementerio de Greyfriars y muchos de los nombres de Harry Potter fueron sacados de las tumbas que hay en este cementerio. Así que, bueno, pues es un sitio... Si me permitís un pequeño inciso, o sea, estando en una depresión, pasear por un cementerio, no sé yo si es lo más adecuado. Bueno, en Escocia bueno. Es que ya sabes que los cementerios son como parques, o sea que encima, bueno, son paseos agradables. Sí. Que digo que, por cierto, muy cerca de ese cementerio está uno de los museos más ilustres de Edimburgo, en el que se conserva la famosa oveja Dolly. ¿Ah, sí? La oveja clonada está... No me digas. Justo ahí. Y también están los ataúdes estos pequeñitos. Sí. Fíjate, bueno, pues mira, para una futura visita que seguramente haremos dentro de no mucho tiempo a Escocia, pues son sitios que merece la pena visitar. Está disecada, ¿no? La pobre. Hombre, claro. Lástima, animalito. Bueno, joder, vaya vida más mala que tuvo. En fin, Josep, que esto de los perros que se acercan a las tumbas hay que decir que no ha pasado en una sola ocasión. Digamos que el hecho de que el animalito permanezca en la tumba más allá de la vida de su amigo humano, pues te demuestra que es el mejor es el amigo más fiel, ¿no? Del hombre, o sea, sin duda alguna. Sí, pero ¿por qué? ¿No? De la mujer. Y eso es lo que ha preocupado a psicólogos ¿Por? Pues porque ha preocupado. Preocupa la posible explicación de por qué estos animales son capaces de permanecer a veces durante largo tiempo acudiendo una y otra vez a la tumba, muchas veces de su amo o a lugares que frecuentaba, ¿no? Y según explica Stanley Coren, que es profesor de psicología en la Columbia Británica, los
Futuro estado norteamericano, de Estados Unidos. No, aquí en el Colegio Invisible no hablamos de política. Bueno, a veces sí. Ahí tenemos a nuestro amigo Trump, que... en fin, bueno, seguimos. Pues este psicólogo dice que los perros tienen un desarrollo cerebral equivalente a un niño de 2 a 3 años. Ahora no hagas el chiste de la altura. De 2 a 3 años de capacidad cerebral. El chiste, no. Bueno, es que si no me llevo la fama y no quiero. No quiero. El caso es que eso lo faculta para que los perros puedan experimentar dolor, tristeza, incluso depresión, aunque carecen, vamos a decirlo así, de la inteligencia emocional necesaria para comprender qué es la muerte. Es decir, los seres humanos sabemos que hay un desenlace, pero esto no es compartido en el reino animal. Por lo tanto, es más, por seguir el mismo ejemplo que dice Conen, un niño de 2 o 3 años, que se le muriera el papá o la mamá, no concibe la muerte. Por consiguiente, digamos que el perro lo que está esperando es que su dueño vuelva. No es el día después. Y lo que le genera la tristeza es precisamente el hecho de que no vuelva. Exactamente. Y eso hace que esa intuición social permite establecer esos lazos entre seres humanos y perretes, pero la muerte escapa a su raciocinio y entonces repite la pauta de ir una y otra vez esperando la recompensa afectiva, alimenticia, etcétera, que su dueño le daría. Muchas veces los vecinos que conocen que aquel es el perro del dueño fallecido le dan además comida, con lo cual obtiene una cierta recompensa por ir de nuevo a ese mismo escenario. Por lo tanto, no es tanto un fenómeno paranormal o fruto, vamos a decirlo así, de que esté viendo el espectro de no sé quién, sino que realmente no concibe la muerte y esa misma tristeza le lleva a ir a una y otra vez a ese lugar donde eventualmente puede recibir o no una recompensa. Bien, pero esto es, yo entiendo que esto puede ser que tú en un momento determinado pues tienes a tu perrete que todos los días cuando te vas te hace fiestas, tú le haces así en la cabecita, te vas y el perrito cuando vuelves está en la puerta esperando a que tú llegues. Pero es que estamos hablando de tumbas. Sí. De tumbas. O sea, ¿qué lleva a un perro a saber primero que esa es la tumba donde han enterrado a su amigo humano y a permanecer ahí durante no días, ni semanas, ser meses, ni meses, e incluso años, sino años? Porque es que ahí ya no se va a levantar nadie, ni nadie se ha despedido de ti. En el caso de los lugar. años... Bueno, también puedes pensar que igual hay algo ahí que todavía permanece y que el perro percibe. Claro, pero es que si no... Porque el perro no es consciente de que el ser humano, como tú bien dices, ha muerto y se lo han llevado dentro de una caja y lo han metido en un agujero. El perro no es consciente. Entonces, ¿por qué el perro va allí? Primero me gustaría saber, y eso tendría que respondernos un científico, hasta qué punto el perro puede seguir oliendo al cuerpo pese a estar metros bajo tierra. Bueno, esa es una. Pero es horrible, el cuerpo pero no es el mismo al cabo de unos días. No, ya. Hay una descomposición y el olor cambia. Claro. Y luego... Eso es lo que hace... Sí, claro, y luego la segunda es si queda algo a nivel espiritual que puedas seguir ahí. Pero, claro, bueno, son hipótesis que nunca tenemos respuesta. Insisto, la teoría racionalista lo que dice es que aquellos animales, perros o gatos, que van de una forma reiterada y durante largo tiempo es porque obtienen una recompensa. Porque no conciben, obviamente, que pueda existir ninguna otra historia paranormal. Y aquellos que lo hacen durante una primera fase, lo hacen por olor y por sentimiento. Es decir, igual que un niño de 2 o 3 años no concibe la muerte y van a ese lugar. Pero obviamente, quienes creemos que hay algo más allá, podemos vincular esto con un vínculo afectivo que va más allá de la muerte. No sé si porque percibe su espectro, su presencia, su X. Porque también entiendo, Laura, desde la teoría espiritista, que el alma, la energía que hay ahí, tarde o temprano trasciende, no se va a quedar anclada durante años a la tumba. Y no solamente eso, que incluso aquellos que se quedan,
que no la mayoría se quedan, o sea, quiere decir la mayoría de los animales que transiten recién muertos, los que se quedan no necesariamente se quedan en el cementerio precisamente, es más fácil que se queden vinculados a sus hogares o incluso a donde les pasó lo que fuera, que no al cementerio, con lo cual ahí también a mí me raya un poco, pero bueno. A mí me resulta muy particular porque además, claro, esto no es lo típico de es que tú como no tienes animales no sabes de qué va esto, no, es que da igual, te quiero decir, todos hemos oído en alguna ocasión como de repente un animalito estando en casa en mitad de la noche se pone a ladrar a un pasillo donde no hay nada y está desesperado. Vale, hombre, eso sí que es verdad que te asusta porque dices, bueno, claro, yo ahí me asomo y no veo absolutamente nada, pero el animal está percibiendo algo. Bueno, pues a lo mejor es ese sexto sentido. Yo lo de la casa lo puedo entender. Ahora, lo de la tumba ya, sinceramente, o sea, que el animal sepa que ahí se ha enterrado. Bueno, en fin, son dudas que planteamos y que os lanzamos a los que estáis al otro lado de estos micrófonos para que, bueno, pues también aportéis, ¿no? Yo creo que aquí se trata un poco de aportar entre todos. Hay que decir que esto de que los animalitos permanezcan en tumbas durante muchos años o en cementerios o esperando la llegada de su amigo humano, pues en España, por ejemplo, tiene nombre: el perro moro, porque hay que decir que este animalito además da la sensación de que más allá de esperar o no, percibía cuando alguien se iba a marchar. Sí, como bien dices, Moro era un perro que a lo largo de varios años, y según recuerdan en Fernán Núñez, en Córdoba, acudió, cuentan o contabilizan a más de 600 entierros en la década de los 70, que es más o menos cuando este perro aparece de forma misteriosa en la localidad, y hasta su trágico final que luego contaremos. No solo eso, sino que bueno, pues acompañaba como uno más a los dolientes del difunto en la comitiva que iba desde la iglesia al cementerio, pero lo curioso, como digo, no radica solo en esta anécdota o en esta cuestión, sino que según muchísimos vecinos y según ha quedado ya casi grabado en la tradición, Moro era capaz de presagiar la muerte. ¡Qué mal rollo! De hecho, si nos vamos a la página oficial del Ayuntamiento de Fernán Núñez, donde el cariño por este animal pues es tal que en el año 1995 incluso se colocó una estatua en honor de Moro a la entrada del Parque Llano de las Fuentes, que fue realizada por Juan Polo, nos cuenta eso, ¿no? Que cuando la muerte estaba próxima para alguno de los habitantes de la villa, el perro se acercaba a su puerta y permanecía allí. Como adelantábamos, aunque el final de la historia es horrible y pone de manifiesto lo crueles e hijos de... En fin, que podemos llegar a ser los humanos, lo que comentaba, ¿no? El origen de la historia es incierto. El origen de la historia, quiero decir, cómo llega, ¿no? Moro a la localidad, y hay varias versiones. Por un lado, parece que las dos que más peso tienen es que un camionero lo abandonó a su suerte, al paso precisamente de Fernán Núñez, y otra es, bueno, pues que es de un hombre mayor que lo tenía, y al final el perro quedó huérfano de alguna forma. Como digo, el porqué de su aparentemente extraña capacidad para predecir u oler la muerte se desconoce, pero fueron muchos los que así lo manifestaron, y luego además trataremos de dar pues, una explicación racional, aunque no queda del todo claro. Aquí se dan dos facciones dentro de los vecinos, ¿no? que acogieron y cuidaron de Moro durante sus años de vida en la localidad. Hay quienes le cogieron mucho cariño, ¿no? Y cuidaban de él, le daban comida, lo acariciaban, pero es verdad que la mayoría pues no querías ni verlo ni en pintura, ¿no? Porque cuando empieza a sospecharse que cada vez que tú lo ves en tu puerta es porque la muerte está rondando a tu casa o a alguien de tu familia, pues es verdad que prefieres no tener ese presagio, y en lugar de darle cariño, pues lo echaban a patadas, ¿no? del lugar. El fenómeno, la verdad es que tuvo un impacto mediático importante, incluso llegó a salir de Europa. El nombre de la localidad, de Fernán Núñez, se hizo muy famoso, e incluso la fama de este perro moro era tal que dicen que incluso cuando un Fernán Núñez fallecía en otra localidad daba igual, el perro iba a la casa de esta persona, que aunque no estuviera físicamente, y se quedaba ahí hasta que esta persona moría ya lejos de su zona de actuación. Y como podéis imaginar, y yo creo que hemos estado comentando, pues son muchos los que se preguntaban cuál podía ser realmente el motivo de esta capacidad
de presagiar o predecir la muerte. Hay quienes no dudaban en que era una especie de habilidad paranormal de este perro, pero hay quien trató de buscarle una explicación racional, y lo que decían es que realmente este perro moro lo que poseía era una gran inteligencia, porque digamos que reaccionaba o relacionaba las grandes reuniones familiares que se producían en los velatorios y funerales, con una mayor posibilidad de conseguir caricias y comida, y que por tanto aprendía un poco estos patrones. Él veía que si seguía la comitiva y después le daban mucho cariñito, pues repetía la acción. Es cierto que, como contrapunto un poco a esta posibilidad, lo que dicen muchos es que la manía o la obsesión era con los funerales, porque no pasaba en una boda o no pasaba en un bautizo, donde también podríamos situarlo. Bueno, pues este perro está durante años en Fernán Núñez haciendo, entre comillas, de las suyas, hasta que una noche de 1983, pues una pandilla de desalmados se lo encuentra y le propina una brutal paliza que lo deja prácticamente muerto. Parece ser que una vecina que vivía cerca escuchó los alaridos y los ladridos del perro, salió a la calle, espantó a los que le habían dado la paliza, y ya lo encontró en las últimas, ¿no? Entonces cuentan que lo abrazó, le dio un poco de cariño en su último momento, y Moro fallece en ese año de 1983. No sin antes, incluso ya fallecido, cuentan que los fenómenos extraños siguen rodeando la figura de este perro, porque era tal el cariño, ¿no?, que había en la localidad, como hemos dicho. Luego incluso se le hace esa estatua, que tomaron la iniciativa de ofrecerle un entierro digno a este perro. Entonces cavaron una fosa junto a uno de los paredones en la zona de las Huertas Perdidas, y dicen que poco después de enterrarlo allí, la pared se derrumbó sin motivo aparente, y precisamente lo único que sepultó esa pared fue la tumba del perro Moro. Bueno, pues como estamos viendo, perretes que hasta el último momento pues parece que tienen algún tipo de capacidad extraña. El pobrecito animal pues no pudo defenderse de esta caterva de cabrones, pero bueno, gente mala tiene que haber en todos lados. Laura, hablando de animales que hasta el último momento parecen acompañar a sus dueños, hemos estado hablando al principio, lo hemos insinuado, de un gatuelo muy particular y al que casi yo me atrevería a decir que nadie quería ver, ¿verdad? Pues sí, mira, hablamos de un gato que se llama Oscar y que tiene un gran reconocimiento en una placa conmemorativa en las paredes del geriátrico de Steer House en Rhode Island. Y es que muchos animales parecen dejar claro que entienden muy bien el significado del compañerismo y de la lealtad, y que también parecen percibir de forma especial la vida y la muerte y las enfermedades de las personas. Y en este caso, este gato saltó a la fama en 2007 justamente por ser la compañía de los ancianos que estaban a punto de partir de este mundo. Y muchos adjudicaron como una especie de sexto sentido premonitorio a este pequeño animal que parecía acercarse a la cama de aquellos que estaban a punto de morir, dejando claro que estaban en sus últimos momentos. Los poderes paranormales de Oscar pues llamaron la atención, como te puedes imaginar, incluso de la publicación médica New England Journal of Medicine, donde contemplaron la posibilidad de que este felino pues pudiera quizás oler algún tipo de feromona que ayude a detectar cuáles son las horas finales de las personas. De hecho, el gato había sido adoptado por el centro desde que era muy pequeño, y lo entrenaron en un refugio para ser acompañante precisamente terapéutico de personas pues con demencia severa o con etapas finales de diversas enfermedades, para hacer compañía. Y como sabes, pues los animales siempre se dice que ayudan precisamente a gente con problemas a que se sienta mejor, ¿no? Lo que no esperaban precisamente es que fuera una especie como de detector de la muerte. Joder, es que me imagino a la gente que lo viera paseando por los pasillos del geriátrico diciendo, no, aquí que no entre. Aquí que no entre, ¿no? Claro, no. ¿Tenemos más historias así parecidas a la de Oscar? Hay una historia muy llamativa, que es la de Karina Chiquitova, una niña de 4 años, que vivía en Irkutsk. Si era Chiquitova tenía que ser una niña, claro. Sí, bueno, que vivía en Irkutsk con su madre Madre mía, qué mal chiste. Vivía en Irkutsk con su madre, y como sus padres estaban separados y vivían cerca, pues ella solía ir caminando por el bosque de una casa a la otra. El caso es que un día estaba en casa de su madre cuando su padre pasa por delante con la camioneta y no se da cuenta de que su hija, al verlo, sale corriendo detrás con la perra, con Nadia. Su madre tampoco se da cuenta de ello, y al ver su madre que la niña no estaba, pues pensó que se había ido con su padre a casa del padre, y el padre pensaba que estaba con la madre, con lo cual, uno por el otro, la casa sin barrer, la niña se perdió en el bosque.
Cuentan Vaya. que pasó 12 días en el bosque, nada más y nada menos. Y cuando la encontraron, sorprendentemente, la perra había hecho un agujero en el suelo, la había cubierto con zarzas y con ramas para protegerla. Por la noche se ponía encima de ella para darle calor y la acompañaba al río cercano para que pudiera beber y comer bayas. O sea, un caso sorprendente donde los haya. Es más, cuando oyó gente cerca de donde estaban, empezó a ladrar y los llevó justo hasta el hueco ese donde tenía escondida la niña. O sea, un caso realmente que la niña no hubiera sobrevivido de no ser por el animalito, vamos, clarísimamente. Pero hay más casos. Por ejemplo, tenemos el de James Brown en 2007, que estaba en su peor momento cuando conoce a Bob. Es un gato típico anaranjado a lo Garfield, ¿vale? Y fue su compañero durante 14 años. El joven músico británico estaba recuperándose de su adicción a la heroína y se sentía muy solo. De hecho, sus padres se habían separado cuando él era niño y sufrió bullying en la escuela y dejó los estudios muy tempranos. Y él llevaba siempre pues encima su guitarra y vivía de la limosna. El caso es que cuando conoció a este animal que estaba malherido, lo llevó a la veterinaria gastándose el poco dinero que tenía. El gato se quedó con él y viajaba siempre sobre sus hombros. Y cuentan que era muy gracioso porque el gato le chocaba los 5 a James y siempre iba sobre su hombro como si fuera parte casi del equipaje. Y dicen que, bueno, que llegó a escribirse una historia sobre este gato, incluso se llegó a rodar una filmación sobre la vida del gato, cómo acompañaba y hacía pues todo tipo de monadas a la gente cuando se acercaba a saludar. Bueno, pues otra de esas historias curiosas que en este caso nos lleva al ámbito más gatuno, pero hay que decir, Josep, también que en el ámbito perruno, pues hay perretes que han protagonizado historias muy curiosas y a lo mejor me quedo hasta corto. Habilidades tan increíbles como las de Ortega. Y no me refiero a nuestro compañero, es que Ortega es el nombre del perrete que participó en los Sanfermines de 1958. No sí, en los históricos encierros, y consiguió salir a hombros de la plaza. ¿En serio? Sí, esto es fascinante. Sucedió el 12 de julio de 1958, que fue el encierro en Pamplona más largo de la historia. Vosotros sabéis que esto dura aproximadamente 2 minutos. Para minutos, ¿eh? No tarda mucho más. En este caso, los Miura tardaron 30 minutos en entrar a Corrales, porque al llegar a la plaza, uno de los morlacos pues decidió quedarse en el ruedo. Y ya sabes lo que ocurre. Ahí los mozos con los capotes para un lado, para el otro. El morlaco este debía ser como yo, de cabezón. Sí. Estaba ahí. Te estaba viendo los cuernos ahora mismo. Exactamente. Y de repente emerge de entre las gentes que están en medio de la plaza un perro desconocido hasta ese momento, Ortega, que se convirtió en el héroe de los Sanfermines. ¿Pero quién le pone a un perro Ortega, por favor? Es que no me digas. Bueno, el caso es que Ortega le iba mordiendo las patas al toro hasta que consiguió meterlo en Corrales y claro, como no podía ser de otra manera, los mozos pamplónicas, que debían ir ya finos, pues le dieron una vuelta al ruedo, como sucede con las grandes figuras del toreo. Por lo tanto, Ortega fue 1958 el perrete torero, el perrete que consiguió pues finalizar el encierro. Pero os voy a hablar también de otra mascota. En este caso no es un perro, es un gato, que también se llama Óscar, pero que no tiene nada que ver con el del hospital. Yo cuando he oído que Laura nos hablaba del gato Óscar, digo, ya está, me pisa la historia. No, esta es una historia fascinante de un gato que también fue conocido con el nombre del insumergible Sam. Ay. Y es insumergible, veréis, porque parece un submarino español. Logró sobrevivir a varios naufragios. Y es que Óscar fue, digamos, enrolado en la Marina alemana, es decir, era un gato nazi, en la Marina alemana, porque durante la Segunda Guerra Mundial eran muy importantes esos gatos, ya no solo para la tropa, pues para acariciarlo y darle algo de cariño y de trato humano, sino porque devoraba los roedores que podían haber en los barcos, ¿no? Por lo tanto, tenía un papel importante. La carrera militar de Óscar comenzó el 14 de febrero de 1939, a bordo del acorazado Bismarck.
histórico. Sí, histórico, 241 histórico. metros de eslora, 41.700 toneladas de peso, y el gato realmente no sabía dónde se metía, porque el acorazado solo estuvo en activo 8 meses, porque en mayo de 1941, durante la única operación ofensiva en la que participó, conocida como la Batalla del Estrecho de Dinamarca, pues recibió 3 ataques y en 3 días consecutivos, ¡pum!, el barco se va abajo. 2.000 hombres que componían la tripulación caen a las aguas, y entre ellos, flotando en una tabla, se encuentra al gatico Oscar, que es rescatado por los británicos. Que obviamente, aunque lleva el collarcito con el nombre de Oscar, le cambian el nombre, le llaman Sam. De ahí que se llame insumergible Sam. Y cambia de bando. Esto es como los espías. Hace contraespionaje, pues se enrola entonces en la Marina Real Británica, y en los meses siguientes estará a bordo de un destructor que lleva tareas de escolta de convoyes entre el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Durante la noche del 23 de octubre de 1941, mientras estaba escoltando a un convoy desde Gibraltar al Reino Unido, pues un torpedo que dispara un submarino alemán impacta en el barco y lo parte en 2. Alrededor de 150 tripulantes mueren en el acto. El barco es presa de un devastador incendio y lo hunde al oeste de Gibraltar. Joder. Durante esos 4 días, el destructor de HMS Legión prestó ayuda a los supervivientes, y el gato no estaba entre ellos. Pero, sin embargo, llegó sano y salvo a las costas del Peñón, arrastrado por la marea y flotando sobre un pedazo del destructor. No me digas. Se salvó. En tierra, los ingleses que formaban parte del acorazado hundido lo reconocieron por el collar, Sam. Y entonces, no podían creer que pudiera haberse salvado no de uno, sino de 2. Claro. Así que fue trasladado al portaaviones Ark Royal, que, ironía del destino, es del que habían despegado los aviones que hundieron a su primer barco, al Bismarck. Y en ese enorme portaaviones el felino vivió sus mejores días, aunque no exentos de riesgo, ya que el Ark Royal sufrió varios ataques aéreos y algún que otro conato de accidente. Total, que los marinos, que siempre son algo supersticiosos, atribuyeron la suerte a la flor en el culo que tenía este gato, y hasta el 13 de noviembre de 1941, ya te digo, el submarino alemán lo torpedeó al portaaviones, y 12 horas más tarde terminaría hundiéndose en el fondo del océano. En esta ocasión, Sam no tuvo que remar, porque sería rescatado sano y salvo junto a la tripulación del portaaviones, menos un marinero que sí murió, y a causa de esto sería condecorado el gato, y hay una fotografía suya junto a una plaquita que conmemora en 1955, que es cuando él muere, el gato muere, en Belfast, y tiene su propio cuadro en el National Maritime Museum de Greenwich, con el título de Oscar de Bismarck Cat. Yo soy el gato y les pongo una denuncia. Yo soy el gato y les pongo una denuncia. Fíjate, yo no sé si el gato está capacitado para poner denuncias o no, pero lo que sí está claro es que hay un detalle que no sé si lo tuvieron en cuenta o no, y es que barco en el que se montaba el gatito, barco que se iba a pique. No sé si alguien hizo la lectura contraria. Claro, que era un gato gafe, ¿no? Claro, podría ser. Claro. Bueno, hablando de gafes, no hemos hablado, y luego muy brevemente, porque sé que vamos pasados de tiempo, del hundimiento más importante de todos y de las mascotas que iban a bordo, el Titanic. El Titanic también tiene historias de perretes, que en este caso pues iban 11 mascotas a bordo, algunas de ellas muy caras. Hay que decir que las mascotas que viajaban eran de la gente de clase pudiente, porque el pasaje de una mascota equivalía al precio de un niño. Joder, tenían un departamento con sus jaulas súper lujosas en la cubierta, creo que era F, en la cubierta F, que estaba situada en el lado de estribor, y allí pues se les sacaba a pasear, tenían cuidados extraordinarios. Vamos, algunos tenían hasta pólizas de seguros que, pues mira, de 150 libras de la época, que serían unos 17.000 euros actuales. Toma ya. Porque eran piezas de concurso. El caso es que de los 11,
3 se salvaron. Anda. Y esos 3 perros que se salvaron en la tragedia del Titanic fue un Pomerania de Elizabeth Rothschild. ¿Os suena el apellido? Sí, por supuesto, claro. Pues que subió con él en brazos en el bote número 6 hasta llegar al barco de socorro. Otro Pomerania también sobrevivió al naufragio. Fue Lady, propiedad de una joven que se llama Margaret Ace, y como hiciera la señora Rothschild, le escondió su mascota bajo el abrigo y se lo llevó a la barca. Digamos, se alojaba con ellos en el camarote, no lo tenía en la cubierta, sino que lo había escondido en el abrigo y se lo había llevado a la cubierta, al camarote. Y el tercero es un perro que no tengo... un bulldog francés de exhibición al que la aseguradora pagó a su propietario, Robert Williams, una indemnización de $750, porque al final, pese a llegar al este de socorro, pues terminó muriendo. Iba a un concurso y le pagaron una suma importante. 750 libras era mucha pasta en el año en el que el Titanic se hundió. Bueno, lo que viene a demostrar que los animalitos son infinitamente mejores y mucho más solidarios que los seres humanos, porque estamos hablando de más de 1.600 muertos, entre ellos muchos niños, y al final pues se salvaron porque así lo quisieron estos señores, sus perretes. Manda huevos, con perdón. Pero en fin, vamos a continuar, porque hay que decir que ya que estamos hablando de accidentes o de incidentes o de sucesos en los que han intervenido animalitos, pues hay que decir que también han actuado como auténticos superhéroes. Sí. A ver si me sale. Superhéroes, Jesús, porque estamos hablando de animales que han salvado vidas humanas. Pues sí, ya que hemos hablado mucho, es normal, ¿no? De perros y de gatos, vamos a cambiar un poco el registro y vamos a empezar con una cerda, concretamente con Lulu, que era... Lulu se llama la cerdita. Bueno. La cerdita menos valiente. mal que no se llamaba Pija. Así la bautizó. Pepa. Así la bautizó su dueña, Joan Altman, que, pues un día se derrumbó en el suelo, un dolor terrible le golpeaba el pecho. Nos podemos imaginar, y así lo reconoció, que fue víctima de un paro cardíaco en su propia casa. Y lo cierto es que estaba sola y podría haber sido fatal, porque podría haber fallecido si nadie la hubiese atendido, pero por suerte, y así lo comentó después esta mujer, estaba su cerdita Lulu, que tras ver a su propietaria retorcerse de dolor y caer al suelo, cuenta que salió inmediatamente a toda velocidad de la casa e incluso no dudó en meterse en mitad de la carretera, parar el tráfico para intentar, o así lo interpretó esta mujer, alertar a alguien para que tratara de ayudar a esta mujer. Lo cierto es que en ese primer intento, Lulu, la cerdita, no consiguió nada, porque nadie, claro, tú de repente ves a una cerdita, un cerdo en la calle y no haces la interpretación de que alguien necesita atención médica. Vuelve a la casa y de nuevo, al ver que la dueña no había mejorado, que seguía en el suelo retorciéndose, pues Lulu vuelve a salir a la calle a toda prisa, con la suerte de que esta vez sí que alguien le prestó atención, siguió a la cerdita hasta la casa, y cuando evidentemente vio que había que estaba esta persona tendida en el suelo, pues rápidamente llamó a urgencias y parece ser que pudieron salvarle la vida. Esto de los paros cardíacos y demás, ahora seguiremos con otros animales, pero por seguir en esta línea, esta noticia nos habla ahora sí de un perro de nuevo, Toby, el perro experto en primeros auxilios. Esta noticia nos remonta, creo recordar que al año 2005, de hecho si uno la rastrea la encuentra en diferentes medios de comunicación, y por increíble que parezca, este perro llamado Toby parece que salvó a su propietaria de la forma más inesperada, realizándole la maniobra Heimlich, que es también pues la ya la conocemos, comprensión abdominal, es el procedimiento quizá más popular de primeros auxilios. El perro se lo hizo a ella. Sí, pero es que vas a alucinar porque el relato es increíble, ¿no? Ella, de repente, pues esta mujer era estadounidense, propietaria de un hermoso Golden Retriever, que es Toby, y parece ser que se atragantó con una manzana. Y esto, textual, nos limitamos a las declaraciones de la mujer en su momento a la prensa, porque además después de esta historia se hizo tanto ella como Toby popularmente famosos, yendo por todos los programas de televisión contando esta historia. Bueno, pues Parkhurst, esta mujer, explicaba que su perro, al ver cómo no era capaz de expulsar ese trozo de manzana que la estaba asfixiando,
pues al ver que sus propios intentos no funcionan, dice: la siguiente cosa que recuerdo es Toby apoyado sobre sus patas traseras y con las delanteras sobre mis hombros. Y esto, insisto, no son declaraciones dadas a Associated Press. Me tiró al suelo y, una vez que estaba recostada sobre mi espalda, comenzó a dar brincos sobre mi pecho. Pero además, ojo al dato, porque parece ser, y así lo seguía describiendo en esta entrevista, con bastante contundencia, porque dice que todavía... El otro ala. Ya estamos. Estamos. O sea, más allá de... A ver, es que tal y como lo estás describiendo, pues todos sabemos que hay perretes que tienen un impulso, pues a veces un poquitín obsceno, pero puramente natural, lógicamente. Y es que tal y como lo estás describiendo, da la sensación de que el perrete andaba un poco... Pero oye, que si sirvió para salvar una vida... Que la cosa no termina ahí, porque obviamente le salvó la vida, pero decía literalmente: tengo un cardenal con forma de pata en mi pecho. Todavía estoy un poco ronca, pero estoy viva y bien, decía la mujer a la prensa. O sea que le salvó la vida. Sí, eso es lo importante. Fuera cual fuera la intención del perrete, pero bueno, está claro, oye, que... una acabó viva y otro aliviado. No, o sea, os digo, hablando completamente en serio, que hace muy poquito tiempo se ha hecho viral una imagen absolutamente alucinante de la Policía Municipal de Madrid, alucinante, en el que un perrito que está adiestrado para eso, en el momento en el que uno de los policías cae al suelo, el perro va y le hace efectivamente todo lo que es el masaje de reanimación. Es una auténtica pasada, porque el animalito salta encima para presionar el abdomen, el pecho, en fin, lo que se suele hacer en este tipo de casos, y es alucinante, de verdad. Estamos hablando de un perro entrenado, que ha sido entrenado para eso, claro. Pues yo no sé si Lefty, el siguiente ejemplo de perros que salvan vidas, estaría entrenado o no, pero lo bautizaron como el perro guardaespaldas, porque parece ser que cuando 4 ladrones irrumpieron en una casa y no dudaron en utilizar el arma de fuego, en disparar al propietario, pues este perro, Lefty, se arrojó para proteger del impacto de la bala a su dueño, y le tuvieron que amputar una pierna. Ambos sobrevivieron, pero parece ser que este perro se interpuso. O sea, una pierna, ¿a quién? ¿Al dueño? Al perro. Al perro. Hizo de bodywork, o sea, se claro, echó, una pierna. Claro, el perro sería una pata en lugar de una pierna. Sí, claro, por eso he pensado. Ahí mi confusión. Sí. Bueno, algunos tienen patas, pero vamos. Sí. Bueno, en fin, ya que estamos hablando de superhéroes, Laura, tú que ya hemos dicho que eres la más gatuna. La historia de este gato que nos vas a contar ahora es increíble, porque además es que siempre hemos oído, digamos que es una noticia recurrente, pero joder, es que aquí tiene nombres, no apellidos, pero sí nombres. Nombre en este caso el gatito que hizo algo que parece hablamos increíble, de ¿verdad? Rainbow Arcoiris en español, y es un siamés de 2 años y medio que se perdió en el Parque Nacional de Yellowstone y que de alguna manera, que todavía nadie se explica, viajó más de 900 millas, casi 1.500 kilómetros para regresar a su casa 2 meses después de haberse perdido. Y gracias al microchip, evidentemente, cuando lo encontraron una persona cerca de la zona de su casa, pues pudo devolverlo a sus dueños. Hablamos de Susan y Benny Anguiano de Salinas, California, que estaban visitando el parque cuando el gato se extravió. Cuentan que se asustó por algún motivo, por algún ruido, y salió disparado, y aunque intentaron que volviera a base de chucherías y de 1000 cosas que solían funcionar, no lo consiguieron. De hecho, durante varios días el marido estuvo yendo de forma reiterada al parque intentando encontrar al animal y no lo consiguió. Lo que lo consiguió fue él solo, pues viajando una distancia inaudita hasta llegar casi a su propia casa. ¿Cuántas veces hemos oído estas historias? Bueno, en fin, pues precisamente con la del gatito, que como tantos otros animales, pues también ha habido perros, ¿no?, que han recorrido distancias en kilómetros, hablamos de miles de kilómetros para llegar hasta sus casas, pues con estas historias que son amables, terminamos el Colegio Invisible de hoy. No sin antes, lógicamente, hablaros de lo que piensan nuestros contertulios, la opinión, la conclusión a este tipo de sucesos. Y claro, a mí me gustaría preguntaros precisamente, recurriendo, ¿no?, a esta última historia que nos has contado, Laura, ¿cómo es posible que un animal, me da igual que sea un perro, que sea un gato, hombre, evidentemente si hablamos de un ave ya es diferente, y si hablamos de un murciélago ni te cuento, pero si hablamos de un perro y de un gato, ¿cómo es posible que se orienten de esta forma cuando estamos hablando de distancias inasumibles para el ser humano, por ejemplo? Yo creo que tienen un sentido de todo, del olfato, de la orientación, de todo, que nosotros los humanos hemos perdido o nunca hemos llegado a tener.
esa capacidad que tienen de oler a mucha distancia rastros, la capacidad que tienen de orientarse norte-sur. Yo creo que eso, en algunos casos, evidentemente no en todos, pero que no deja de ser excepcional, pero les ayuda a poder hacer estas proezas que a nosotros nos parecen absolutamente, vamos, únicas e inexplicables. Pues propias de superhéroes. Josep. Pues, ¿qué decir? Me llama la atención que hoy que estamos explorando el mundo de los animales y de sus presuntas facultades, hasta no hace tanto tiempo se consideraba que perros y gatos y otras mascotas no tenían alma. Y entonces me parece una ironía. No van al cielo. Y que no van al cielo, claro, y en fin, es que esto tiene muchas derivadas, ¿no? Me parece una ironía que en relativamente muy poco tiempo hayamos pasado de considerarlos prácticamente un subproducto a convertirlos en prácticamente una prolongación del ser humano, porque ahora ha sucedido justo el efecto contrario. Que se trata mejor a los animales, que tratan mejor a los animales que muchos humanos, ¿no? Lo cual me lleva a la reflexión de que más allá de que hayan facultades o cuestiones digamos, de difícil comprensión en el comportamiento humano, animal, lo que tenemos que centrarnos es en el comportamiento humano, en ver de qué manera somos capaces de equilibrar la balanza para tener una relación sana con nuestros amigos de cuatro patas o incluso voladores. Mi hijo tiene un zoológico de aves en su casa que nos permita precisamente entenderles mejor, amarles con locura, pero manteniendo el estatus de seres humanos y animales. Pues mira, por terminar y rápidamente, hoy se ha hablado mucho de animales que predicen la muerte. No teníamos muy clara la respuesta ante determinadas circunstancias y un poco en la línea de lo que estaba comentando Josep, ¿no? El hecho de comprenderlos y conocerlos mejor, manteniendo las distancias. Hay, por ejemplo, estudios en los últimos años centrados en si determinadas especies, no todas, pero sí algunas, podrían tener conciencia de la muerte. Durante prácticamente toda nuestra historia hemos pensado que el ser humano es el único capaz. Y ahora, aunque son estudios difíciles, porque al final es complejo no canalizar o no depositar determinados pensamientos humanos, porque al final somos quienes investigamos en una especie. Se ha visto con chimpancés que, por ejemplo, acompañan el cuerpo fallecido de algún compañero, o elefantes u otros animales. Es difícil saber si realmente tienen una conciencia de la muerte o estamos proyectando un poco nuestras ideas. Pero un poco en esa línea, simplemente para decir que tanto en esa dirección como en otras, quizá más biológicas, ¿no? Hemos hablado de otras capacidades, está claro que son muchas las especies y es mucho lo que desconocemos de muchísimos animales. Por ejemplo, durante muchos años se ha investigado a los perros, ahora parece que en los últimos años se está investigando más a nivel, vamos a decir, de comportamiento, ¿no? De etología a los gatos, y se están descubriendo cosas increíbles. Entonces, bueno, en esa línea es mucho lo que tenemos por descubrir en el reino animal y seguramente nos sorprendamos.